Bueno, entonces en esta primera parte de la clase de hoy vamos a ver algunos ejemplos de formulación de funciones o modelado de funciones, como también se le dice. El objetivo que tenemos previsto con esta presentación son básicamente dos. El primero es proponer los pasos a seguir para formular funciones y el segundo, pues resolver dos ejemplos de formulación de funciones. ¿Okay? Como siempre, yo voy a ir dando la explicación y en la medida que les surgen dudas o tienen alguna inquietud, pues toman la palabra y me la expresan, ¿de acuerdo? Y por favor pido apoyo con el chat. Si alguien me escribe en el chat, que alguno de ustedes me pase esa información, me diga esa información, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. El contenido de esta primera parte de la clase, pues son los pasos recomendados para formular funciones, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿ok? Entonces, los pasos recomendados para formular funciones son los siguientes. Esto es un proceso heurístico, ¿okay? No es un proceso algorítmico. ¿Qué significa eso? Que bueno, que se dan como unos tips de abordaje del ejercicio o de la actividad, pero no necesariamente es una secuencia de pasos que siguiéndola estrictamente podemos encontrar la solución, ¿okay? Entonces, las recomendaciones para formular las funciones son las siguientes. La primera recomendación, en caso de que el problema no lo tenga, realice un dibujo que te permita comprender la situación planteada. ¿Por qué dice en caso de que el problema no lo tenga? Porque muchas veces los problemas ya traen una representación gráfica de la situación, ¿ok? O un dibujo de la situación. Recomendación número 2, rotula el dibujo. ¿Qué significa esto? Que escribas identificando lo que son datos y definiendo las variables. Esto es muy importante porque como vamos a formular problemas o cuando vamos a formular funciones, no necesariamente la variable está preestablecida en el enunciado. Entonces, si a mí me dicen, no sé, el lado de un rectángulo, el lado de mayor longitud de un rectángulo, y no me especifican una variable para definirlo, pues yo tengo que empezar por definirla. ¿Okay? Hay enunciados en los que sí están definidos, hay otros en que no. Tercera recomendación, identifica las figuras, fórmulas y teoremas conocidos que puedas vincular al enunciado del problema. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo diagramar ahí un triángulo rectángulo, entonces yo debo tener presente, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, el teorema de Euclides. O, por ejemplo, si se generan dos triángulos dentro de esa figura, debo tener presente los criterios o teoremas de semejanzas de triángulos. Si en ese problema me hablan de triángulos o me hablan de un cilindro o me hablan de una esfera, son figuras geométricas conocidas que tienen áreas, volúmenes, áreas superficiales o áreas planas o volúmenes que ya son conocidos, ¿ok? Entonces toda esa información nosotros la debemos tener presente porque es lo que nos va a permitir el abordaje del problema en una situación determinada. La recomendación número 4 expresa la función que debes formular en lenguaje matemático, es decir, escribe una ecuación para la función que debes construir. ¿Okay? A veces necesitamos más de una, dependiendo de cómo esté presentado el problema. Paso 5, expresa si es posible esa función en términos de una sola variable. ¿Okay? Entonces estas son como recomendaciones generales para abordar la formulación de funciones. Entonces vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo dice así. Ejemplo 1. Una empresa se dedica a construir tiendas de campaña a partir de lonas cuadradas de 20 pies de lado. Para la construcción de las tiendas puedes cortar partes de las 4 esquinas como se ve en la figura. De modo que las 4 partes resultantes se pueden doblar
y formar así la tienda con la forma de una pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Es como si fuera una carpa, pero en forma de pirámide con base cuadrada. Si la base es cuadrada, determina el volumen B de la tienda como una función de X. Fíjense que aquí ya nos están definiendo las variables en este enunciado. Nos están diciendo, el volumen lo vas a llamar B y vas a definir a ese volumen como una función de X. Como nos están dando la figura, en la figura se nos especifica quién es X. ¿Okay? Vamos a ver esa figura y vamos a entender. Se supone que la lona es cuadrada del lado 20, ¿ok? Aquí ya aparece recortado. Voy a poner unas líneas que nos permitan entender qué es lo que se ha hecho. Imagínense que esto es lo que estoy dibujando en rojo, es la lona, ¿ok? Ella quedaría como así. ¿Sí? Ella quedaría como así, pasando exactamente por el verde. ¿Okay? Igual aquí hacia abajo, pasando por el verde. ¿Okay? Lo que estoy dibujando con esas líneas rojas, lo que quiero que entiendan es cómo es la lona. Toda esta parte es la que se ha recortado. Y cada triángulo de estos, cuando lo doblamos hacia arriba, es lo que forma la pirámide. ¿Okay? Entonces, ¿qué representa esa X? Esa X representa la mitad del lado de la base cuadrada. Y este segmento, desde el lado de la base cuadrada hasta el vértice del triángulo, es lo que va a medir 10 menos X. ¿Por qué? Porque se está midiendo desde la mitad de la lona. ¿Ok? 20 sería lo que dibujé con esa línea roja. Si estoy parada en este punto, ¿ok? Estoy en el centro del cuadrado, por lo tanto, este segmento que está aquí mide 10 menos X porque este mide X. ¿Ok? Esto es clave para comprender el problema. Este dibujo nos va a ayudar más a comprender lo que se está haciendo. Pues ahí tenemos en la figura original, la que nos da el enunciado. Cuando doblamos hacia arriba cada uno de esos triangulitos, pues tenemos nuestra pirámide de base cuadrada. Ahí está. ¿Ok? Este segmento que está aquí corresponde a este segmento, a este lado del cuadrado. Quiere decir que ese lado mide 2x por el enunciado del problema. 2x, 2x. ¿Okay? Este segmento que yo pinté en color azul acá corresponde a este segmento en el triángulo cuando la figura está representada de forma plana. ¿Okay? Corresponde a este segmento. Por lo tanto, la medida de este segmento azul es 10 menos X. Este segmento rojo que parte desde el vértice de la pirámide y llega perpendicular al centro de la base, está definiendo a la altura. Este triángulo que estoy señalando acá, pues va a ser para nosotros clave en la resolución de este problema. Piensa que aquí estamos entendiendo el dibujo, cómo se formó la pirámide y asociando una figura conocida para la interpretación de este problema. ¿Ok? Entonces, seguimos. En el paso 1, determinamos la altura de la pirámide. Pero para yo poder determinar la altura de la pirámide, lo primero que yo necesito entender es qué es lo que me están pidiendo. Y me están pidiendo el volumen de la pirámide de base cuadrada. Esa fórmula es una fórmula conocida porque la pirámide de base cuadrada es una figura geométrica conocida. Y el volumen de una pirámide de base cuadrado es 1/3 del área de la base por la altura. Esta fórmula que tenemos aquí. El volumen es igual a 1/3 del lado al cuadrado por la altura de la pirámide, siendo L el lado de la base y H la altura de la pirámide. En este caso que estamos trabajando, ya vimos que el lado de la base se definió 2x por condición del problema, porque el problema sí lo explicita, ¿ok? Entonces, en este caso, L es igual a 2x,
Por lo tanto, resulta que el área de la base es lado al cuadrado. El lado al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Esta expresión la voy a tener guardadita por aquí. Este triángulo que nosotros representamos aquí, o que yo representé aquí, cuando me lo llevo al plano, queda dibujado de esta manera. 10 menos x corresponde a este segmento, h corresponde a la altura de la pirámide, y este segmento, que no me quedó tan bien dibujado porque no se ve paralelo, pero es paralelo al lado del cuadrado, pues mide x, que es la mitad del lado de la base de la pirámide. En cuanto a la altura, pues vemos que aquí se está formando un triángulo que es rectángulo. Por lo tanto, para hallar la altura, no tenemos otra cosa más que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Ya sabemos en el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Voy a despejar de ahí h, que es el cateto que me interesa determinar. Por lo tanto, h va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 10 menos x al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado, sería x al cuadrado. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, pues me queda cuadrado del primer término, que me da 100, menos doble producto del primer término por el segundo, sería 2 por 10 por x, que me da menos 20x, más el segundo término al cuadrado, x cuadrado menos x cuadrado, que se simplifica. Por eso es que la altura queda definida como la raíz de 100 menos 20x. Y ahora lo que tenemos que hacer es determinar el volumen de la pirámide como una función de x. Y cuando determinamos el volumen de la pirámide como una función de x, pues ¿qué obtenemos? Pues para obtener el volumen de la pirámide lo que hacemos es sustituir, o de la tienda de campaña o de la carpa, como la quieran llamar, lo que hacemos es sustituir 1/3 del lado al cuadrado por la altura. El lado al cuadrado lo habíamos calculado aquí, nos había dado 4x cuadrado. Y la altura es la raíz de 100 menos 20. Sustituyendo nos da 1/3 por 4x cuadrado, queda expresado como 4/3 de x al cuadrado, por la altura, que es raíz de 100 menos 20x. El dominio para esta función. ¿Cuál es el dominio para esta función? Pues el dominio para esta función lo encontramos tomando la cantidad subradical mayor o igual que 0. Es decir, resolvemos 100 menos 20x mayor o igual que 0. Fíjense que si este problema no viniera de un enunciado, o sea, si yo les dijera a ustedes, calcula el dominio de esta función, el dominio desde el punto de vista analítico sería el intervalo cerrado de 0 a 5, ¿ok? Porque se reduce o se obtendría de resolver la desigualdad 100 menos 20x mayor o igual que 0, ¿sí? Al poner mayor o igual, pues los extremos tendrían que estar incluidos. Eso sí, esto fuera un problema estrictamente analítico, pero resulta que esta función viene de una situación planteada que en consecuencia su dominio queda restringida a las posibilidades reales que tiene esa expresión. Es decir, esa ecuación que yo obtuve viene de esta situación. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de que x vale 0, porque si x vale 0, yo no tengo cuadrado para definir la base de mi carpa. ¿Ok? Y tampoco tiene sentido decir que x vale 5, porque si x vale 5, este cateto me daría 5. Y la hipotenusa del triángulo también me daría 5, cosa que es imposible. La hipotenusa no puede medir igual que un cateto. Por esa razón, en este ejercicio, el dominio da el intervalo abierto de 0 a 5. Esto es muy importante. Hay funciones que cuando nosotros las usamos para modelar una situación real,
su dominio queda restringido al contexto de la situación que se está presentando. ¿Ok? Hay funciones que analíticamente de repente admiten por dominio números negativos, pero esa misma función, si modela una situación, no admite números negativos porque no tendría sentido, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el intervalo es abierto por las dos razones que acabo de explicar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, supongo que no hay preguntas, entonces seguimos con el ejemplo 2. Profe, perdón. Dígame. Ajá, dígame. ¿De dónde salió el 4/3 x al cuadrado? O sea, la parte del 4x al cuadrado no lo terminé de ver. A ver, esto es una pirámide de base cuadrada, ¿sí? Ok. Y el volumen de esa figura, como eso es una figura geométrica conocida, el volumen de esa figura es conocido, uno lo busca, pues. Suponiendo que fuera un examen, no son fórmulas que muchas veces nosotros se las damos en el enunciado, ¿ok? Te ponemos nota, el volumen de una pirámide de base cuadrada es, y te doy esta fórmula, ¿ok? Entonces tú tienes que interpretar cada elemento de esa fórmula dentro del contexto de tu problema, ¿ok? Entonces, en este problema, el lado vale 2x. Por lo tanto, el área de la base, como en un cuadrado, es Como 2x por 2x, que te da 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, claro. Cuando yo sustituyo ese 4x aquí, me queda 1/3 por 4x al cuadrado, ¿sí? Te queda 4x, sí. Ajá, entonces te queda 1/3 por 4x al cuadrado que te va a dar 4/3 de x cuadrado. Ok, gracias, Por profe. la altura, que es la que hallamos usando Pitágoras. ¿Ok? A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, el enunciado dice así. Un hombre se encuentra parado en un punto A en la orilla de un río recto de 2 millas de ancho. A ver, en cálculo 1 nosotros estamos trabajando con funciones lineales, con funciones de una sola variable. ¿Ok? Por lo tanto, muchas de las situaciones nosotros las idealizamos para poder usar modelos matemáticos que se apoyan en lo que hemos estudiado. En la medida que ustedes vayan profundizando en sus conocimientos matemáticos, ustedes pueden usar modelos más ajustados a las situaciones reales. ¿Ok? ¿Por qué hago este comentario? Por esto, del río recto. Sabemos que las orillas de los ríos no son rectas. Entonces estamos idealizando esa situación. Estamos idealizando para que podamos aplicar conocimientos geométricos que ya tenemos. ¿De acuerdo? Para llegar al punto B, repito el leo desde el inicio. Un hombre se encuentra parado en un punto A en la orilla de un río recto de 2 millas de ancho. Es decir, entre orilla y orilla hay 2 millas. Para llegar al punto B, 7 millas corriente abajo en la orilla opuesta. Es decir, él está en el punto A y él quiere llegar al punto B, que se encuentra a 7 millas desde donde él está parado, pero en la otra orilla. ¿Ok? Rema primero en su bote hasta el punto P, en la orilla opuesta, y luego camina la distancia restante X hasta B, como se muestra en la figura. ¿Ok? Él puede remar a una velocidad de 2 millas por hora y caminar a una velocidad de 5 millas por hora. Encuentre una función que permita modelar el tiempo necesario para el recorrido. ¿Okay? Entonces vamos a analizar el problema. Lo primero es analizamos el dibujo y vemos que tenemos el segmento AP y el segmento PB y la distancia total horizontal
desde el punto correspondiente en la costa opuesta, al punto A hasta B, es 7 millas. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que hay dos distancias. La distancia 1, que es la distancia AP, que si completamos ese triángulo, pues ¿qué vemos? Si yo completo ese triángulo, ¿qué es lo que observo? Que ahí hay un triángulo rectángulo. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué voy a hacer yo para poder calcular esa distancia AP? Pues aplico el teorema de Pitágoras. Este cateto es 2, que corresponde, si lo veo en el dibujo anterior, corresponde al ancho del río. Obviamente estamos asumiendo que es recto, todas esas situaciones ideales, ¿ok? Corresponde al ancho del río, ese 2, ese 2 corresponde al ancho del río, y entonces la distancia AP, que es la que queremos calcular, pues sería este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, el que dibujé en rojo. ¿Y cómo tengo la medida de ese cateto que dibujé en rojo? Si todo este segmento mide 7 y el segmento PB mide X, pues ese segmento rojo es 7 menos X. 7 en total menos X correspondería a este segmento rojo. Ese segmento rojo, 7 menos X, lo elevo al cuadrado y eso me va a dar la hipotenusa, me va a dar uno de los catetos, ¿ok? Entonces sería, la distancia AP va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 menos X, que es este cateto, al cuadrado, más 4, que es este cateto, y la distancia 2 es la distancia PB, que es simplemente X, por las mismas condiciones que me da el problema. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos la función tiempo. Vamos a asumir una situación ideal, vamos a asumir que no hay corriente en ese río, que ese señor no se cansa de remar, etc. Por lo tanto, él se mueve siempre en un movimiento uniforme. Y hemos aprendido que en movimiento uniforme la velocidad es distancia entre tiempo. Por lo tanto, si lo que me interesa es el tiempo, pues despejamos esa variable t en esa forma. Por lo tanto, el tiempo 1 va a ser la distancia 1 entre la velocidad 1 y el tiempo 2 va a ser la distancia 2 entre la velocidad 2. ¿Ok? B1 es el recorrido que la velocidad 1 corresponde al recorrido, a la velocidad que él emplea remando. Y el enunciado dice que él puede remar a una velocidad de 2 millas. Por lo tanto, la velocidad 1 es 2 millas y él puede caminar a una velocidad de 5 millas por hora. Por lo tanto, la velocidad para la distancia 2 corresponde a 5 millas por hora según datos del problema. El tiempo total va a ser lo que él tarde en recorrer a P, que lo hace remando, más lo que él tarde en recorrer PB, que lo hace caminando. Por lo tanto, el tiempo total es T1 más T2, de manera que si la distancia 1 nos había dado la raíz de t menos x al cuadrado más 4, pues eso queda dividido entre la velocidad a la que él rema, que es 2, más la distancia 2, que va a ser x, entre la velocidad a la que él camina, que es 5. ¿Ok? Y luego, ¿cuál va a ser el dominio en esta función? Fíjense que si yo me olvido de que esto vino de un problema con enunciado en un contexto, esta función, yo para hallarle el dominio tendría que resolver este binomio al cuadrado y plantear esa cantidad subradical mayor o igual que 0. ¿Ok? Y eso me va a dar un dominio mucho más amplio que este. Pero ¿qué ocurre cuando yo meto este problema o analizo este problema en este contexto? En este contexto, ¿cuáles son las posibilidades para X? Pues mira, las posibilidades para X son que él reme recto de A hasta este punto, ¿ok? En ese caso, X valdría 0, porque él remaría así, recto. O
que esta P vaya cayendo en cualquier punto entre el ángulo recto para ese triángulo y el punto B. Pero el valor más grande que él puede tomar es que él reme recto de A a B. Por lo tanto, las posibilidades para X se reducen al intervalo de 0 cerrado a 7 cerrado por el contexto de este problema. Si esta función no viniera de ese problema, el dominio sería mucho más amplio que ese. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí bien lo del dominio. Disculpe. Claro, no, para eso estamos. Fíjate tú, ¿cómo calcularías tú el dominio de esta función si tú no supieras que ella viene de ese problema? Si yo Me te guío por las condiciones. Exacto, te guías por las condiciones y tus condiciones serían, ¿verdad? Voy a intentar escribir esto aquí, si me lo permite, 7 menos x elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado, más 4, la raíz de eso, quiere decir que eso estaría todo elevado a un medio, ¿de acuerdo? Perdón, estoy planteando la condición, no el elevado. Si eso está dentro de la raíz, por lo tanto yo necesito que todo eso sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa sería tu condición. Porque ahí no hay denominador con variable. Me explico. El denominador es 2, nunca es ese 0. El denominador es 5, nunca es ese 0. X no tiene restricción. La única restricción te la daría esta raíz, ¿verdad? Cuando tú vas a resolver esto, tú vas a ver que la solución para esto te va a dar todos los números reales, ¿ok? Porque esta cantidad que está aquí adentro, no importa cómo sea X, al estar esa resta al cuadrado, este número siempre te da positivo, sumado con 4 siempre es positivo. Por lo tanto, el dominio para esa función, si tú no supieras que ella viene de ese problema, sería todos los reales. Pero como ella viene de ese problema, fíjate que empieza a pasar. X no puede tomar valores negativos. ¿Por qué no puede tomar valores negativos? Porque aquí hay una distancia. Y tú no dices, yo caminé menos 5 millas, o yo caminé menos 3 millas. Las distancias, igual que el área y el volumen, por definición, son magnitudes siempre positivas. ¿Ok? Entonces, este dominio que analíticamente me daría todos los reales, cuando yo lo meto en el contexto del problema, carece de sentido decir todos los reales. Entonces, ¿cuál es el dominio real para este problema? Analizo las posibilidades. ¿Qué es lo máximo que puede valer X? Fíjate que X es este segmento horizontal. ¿Qué es lo máximo que puede valer X? 7, porque puede ser que el señor remó así, y llegó de A a este punto. Si él llegó de A a este punto, la distancia que él tiene que caminar de aquí hasta aquí son las 7 millas completas. ¿Y cuál es la otra posibilidad extrema que tiene X? Que el reme completo es igual. ¿Sí? Entonces en ese caso X valdría 0, porque no tienes este segmento. Si el rema completo así, X valdría 0. Pero esos son los dos